Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en una jornada esta en la que vamos a comenzar haciendo un poquito de historia. Corría el año 1563, cuando el por entonces rey de España, Felipe II, para conmemorar la victoria de San Quintín sobre el ejército francés, decidió construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Las obras duraron hasta el año 1584, es decir, las obras de todo el monasterio del Escorial, considerado el mayor de los monumentos, bueno, pues uno de los mayores monumentos de España, tardó en construirse 21 años. Años más tarde, y con esto continuamos hablando de historia, en el año 2004, el entonces todopoderoso ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, anunció y colocó la primera dovela, lo que equivale a la primera piedra en una obra, de la variante ferroviaria de Pajares, la obra que traería la alta velocidad a Asturias. Esto es lo que por aquel entonces reflejaba la prensa, en este caso el Diario de León. Vamos a ver una captura de pantalla de aquella fecha del año 2004. En un momento la tendremos ahí. Ahí la tenemos. El inicio de la variante de Pajares hará llegar el AVE a Asturias en 5 años. Cascos inaugura la obra, aunque los túneles no se construirán hasta el 2005. La noticia viene fechada en el año 2004. Los trabajos supondrán una inversión cercana a los 1.990 millones, al final fueron 4.000, y permitirán conectar en media hora León con Oviedo. 18 años más tarde, podemos ya abandonar esta página de la historia, 18 años más tarde, hoy las autoridades nacionales, regionales, han realizado el recorrido en tren desde Campomanes a La Robla o desde La Robla a Campomanes en tan solo 20 minutos. Se calcula que para mayo, mes electoral, mes en el que hay elecciones autonómicas y municipales, estará completamente finalizada la obra, con lo cual habrá tardado un total de 19 años. 19 años la variante, 21 el monasterio del Escorial. Bueno, ahí son dos datos de dos infraestructuras que ya prestan servicio. Una ya presta servicio desde hace tiempo, desde tiempos de Felipe II, el rey prudente, y otra prestará servicio previsiblemente a partir de mayo. Aquí comienza el programa de esta noche, el programa de una noche más, como siempre, con la entrevista personal, después con el tiempo de análisis, debate y tertulia. Por cierto, que ninguna de las autoridades nacionales, autonómicas, locales, sindicales, políticas, empresariales, que hoy se dieron cita en Campomanes La Robla, ha pedido perdón por un retraso de 19 años. Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista personal para iniciar el programa de esta noche. Vamos a hablar en tiempos de incertidumbre, en tiempos delicados, en tiempos de mirar muchísimo por lo que hay. Es bueno, pues tremendamente conveniente dormir tranquilo y sentirse seguro, no solo bueno, pues, las personas en lo que se refiere a sus bienes particulares, sino aquel bueno, pues, que tiene una pyme, que tiene un comercio o también que está bueno, pues, ejerciendo un sistema de alquiler. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Francisco Javier Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es agente de Polasegur Caser, de Seguros Caser, con oficina en la calle Uría 76, primero en la oficina número 6. Francisco Javier, vamos a hablar hoy de pymes, comercio y alquiler. En este caso, bueno, pues la pequeña y mediana empresa es el sostén económico en buena medida de este país. Un tanto por ciento elevadísimo de las empresas en España son pyme, bueno, pues con pocos empleados, pero que tienen un tejido lo suficientemente extenso, lo suficientemente nutrido como para ser uno de los, como decía, de los sostenes económicos del país. Para pymes, ¿qué nos ofrecen en Polasegur Caser? Bueno, pues en pymes ahora actualmente nosotros tenemos un producto de Caser Pyme que se llama Caser Pyme Protección, donde es un producto que intentamos que englobar todas las necesidades que necesitan las empresas a fin de que tengan cubiertos sus necesidades y sobre todo que su actividad por cualquier contingencia no sea menoscabada y les lleve a tener que tomar otras medidas diferentes si no tuvieran un seguro. Claro, pymes, cuando hablamos de pymes hablamos de autónomos, en este caso, en los que si la actividad cesa,
cesa para ellos y también para sus empleados. Para sus empleados, correcto. Efectivamente. Sí, eso. Nos vamos a encontrar con protección contra incendios, ciberdelitos, que bueno, los tiempos han cambiado. Mucho. Los tiempos, sobre todo ahora mismo, date cuenta que en España somos el tercer país del mundo que más ataques recibe por este sistema de ciberdelitos. Claro. Yo creo que lo que hemos adaptado en estas pólizas pymes es que al cliente decirle que tenga su seguridad en sus datos y protección por sus usos de Internet y demás, y evite pues esto, que le puedan hackear o le puedan robar datos de clientes o de cuentas y que le puedan tener un problema grave, ¿no? Claro. Esto nos lleva también al teletrabajo. Durante la pandemia, vale, pues se puso muy en boga el teletrabajo. Las personas, no todas, podían acudir a sus centros de trabajo. Se comenzó a trabajar desde casa, el tan traído y llevado teletrabajo, muchas veces con equipos de la empresa o los propios equipos particulares, ¿no? Efectivamente. Lo que se hace también es una cobertura innovadora en este sentido, de que esos equipos de la empresa o de los propios empleados que se usan para el desarrollo del trabajo queden asegurados por alguna contingencia que les pueda ocurrir en el domicilio del empleado, ¿no? Y entonces lo que se hace es, pues bueno, dar una seguridad y una tranquilidad, digamos, al empleado y a la empresa de que cualquier circunstancia o contingencia pueda estar solucionada y no pueda parar el trabajador de hacer su labor, ¿no? Claro. Al margen de lo que es los seguros sobre los capítulos novedosos, que esto, claro, antes, al haber muy pocos equipos informáticos, no se realizaban, ahora también prestáis atención a los riesgos medioambientales. Sí, importantísimo. Hay ciertos tipos de empresas que por su tipología deben de tener o contratar una póliza, en este caso dentro del PYME lo tienen, de responsabilidad civil por daños medioambientales que se puedan ocasionar, ¿no? Que es importante porque hoy día se está vigilando mucho, se está controlando mucho el sentido de que todo el mundo pues no contamine y sea un bienestar para todos. Pues aquellos accidentes que se puedan tener no controlables, pues quedan garantizados con aquellas multas, sanciones o responsabilidades que se pueda pedir a la empresa. Claro. Se asegura también, en este caso, la pérdida de beneficios. ¿Cómo es esto? Bueno, la pérdida de beneficios es aquel momento en que la paralización de la actividad por cualquiera de las coberturas que se tienen en la póliza ha obligado a la empresa a parar. Bueno, hubo recientemente un caso de una empresa aquí en Asturias que tuvo un incendio importante. Pues esa empresa tiene una paralización ahora mismo. Sí, sí. Por lo tanto, si tiene la cobertura de paralización de actividad, va a ir cobrando unas cantidades por días o por bien, también se llama el lucro cesante y demás, que puede ser por balances y demás, para hacer la pérdida de beneficio y restituirlo para que no tenga ese menoscabo económico. Claro. Imaginémonos también, que me parece tremendamente interesante, una empresa con una flota de vehículos, ¿vale? Correcto, sí. Bueno, pues los vehículos, entiendo, están asegurados para su circulación diaria. Correcto. Por las carreteras. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando esos vehículos están en reposo? Es decir, ahí también se pueden asegurar cuando están guardados en la nave. Correcto. Ahí también es una de las coberturas adicionales que se han puesto al día de hoy. Antes se cubrían esta cobertura solo en el caso de un incendio, sí, pero siempre que estuvieran apagados dentro del recinto o dentro de la propia nave. Hoy lo que se ha hecho es coger y ampliar esa cobertura a otras como son los actos vandálicos, malintencionados, daños por robo, etcétera, que tendrían cobertura que antes no había. Se ha ampliado ese abanico para garantizar cuando están en el reposo esos daños a los vehículos. Entiendo que esto hay seguros a la medida para todos, es decir, hay desde el más exigente que dice, bueno, necesito asegurar prácticamente todo lo que hemos hablado, hasta quien dice, bueno, yo esto no lo trabajo, esto no. Correcto, sí. Ahí tenemos, lo bueno es la flexibilidad de los productos, ¿no? El producto nos deja, ¿no?, diseñar al cliente sus necesidades por su tipo de actividad y de desarrollo que hace. De tal manera que en función de lo que haga se puede cubrir unas coberturas mínimas que son necesarias para él y otras pues porque no son necesarias porque no va a tener el riesgo en tipología. Y hay otros que están bien. Entonces tenemos ahí que se llama el todo daño material, que engloba lo que es una cobertura muy amplia para las naves y demás. Pero fíjate, a la flexibilidad de esto, hacerlo a la medida y a la necesidad que el cliente quiera cubrir. Claro. Decía yo, esto va en constante evolución, quiero decir. Cuando el teletrabajo nos parecía algo
que veíamos a lo mejor en alguna película. Entiendo que no había seguro para el teletrabajo, es decir, los seguros evolucionan según las necesidades y problemas que nos puede plantear la vida, ¿no? Correcto. Esto, como tú bien dices, el teletrabajo, nadie pensaba asegurar el trabajador en su domicilio con herramientas de la empresa o las propias. Era impensable, nadie lo hacía. Claro, esto los últimos tiempos nos han venido a decir que hay una necesidad de cubrir, porque cada vez, en teoría, aunque ahora está bailando y tal, cada vez se entiende más al posible teletrabajo de aquellas empresas que lo puedan desarrollar. Pues eso, pues dar esa tranquilidad, esa seguridad de esos materiales o esos datos o esas cosas que el trabajador va a disponer en su domicilio y que pertenecen a la empresa, o incluso sus equipos por el uso hacia la empresa puedan ser dañados, ¿no? Vamos a hablar del sector de comercio. El sector de comercio tremendamente importante, por ejemplo, en Asturias, en las ciudades como es Oviedo, Gijón, Avilés, ciudades eminentemente comerciales. ¿Qué nos pueden ofrecer en Caser para el tema del comercio, para el tema de los comerciantes? Bueno, Caser tiene un producto que se llama Caser Connect. Es un producto que ha hecho que se haga muy flexible y a la vez ofrecer paquetes. Es decir, Caser tiene un producto que adapta a las necesidades, igual que en el PYME vimos, pero luego damos también paquetes para que el cliente, sobre unos paquetes que se diseñan por necesidades, depende de las actividades, el cliente puede coger, que son mucho, digamos, algo más económicos que otro, digamos, del flexible, que puedas meter muchas coberturas y te lleva a un precio, ¿no? Entonces, damos dos vertientes. El cliente va a elegir y le vamos a asesorar por la actividad que hace y demás, qué es lo que puede tener asegurado y es necesario. Sería un traje a la medida. Bien dicho, o sea, se lo haríamos exactamente a la medida. Necesito esto y nosotros para esto, esto y esto. Claro, adaptándose, entiendo, cada seguro a cada tipo de comercio. Siempre, a la actividad propia de cada comercio, en la cual no todas las actividades son diferentes, cada uno tiene, digamos, su idiosincrasia, de que pues sus características son diferentes a cubrir unos con otros, ¿no? También se llámese, pues no sé, una panadería, una confitería, un bar, un restaurante, la farmacia, en fin, varios tipos de negocios que son tan diferentes que cada uno tiene una necesidad que cubrir en este caso. Bueno, siempre con una información clara, porque muchas veces, tanto en particulares como en negocios, en este caso en comercios, nos podemos encontrar con aquella frase de yo no sabía que esto lo llevaba el seguro, ¿no? Bueno, pues efectivamente, la documentación hoy día, por suerte, aquella letra pequeña ya no existe, sino ya hacemos una letra más grande, remarcamos y demás lo que sí tenemos cobertura, lo que cubrimos y lo que no cubrimos. Y siempre el asesoramiento, en este caso por parte de nosotros al cliente, de la necesidad de dejarle claro esto sí, esto no, y que despejarle cualquier duda para ello. Que sepa luego a qué atenerse, ¿no? Correcto, en este caso. Sí. Los límites se han ampliado, se han mejorado las coberturas en apartados como daños por agua, robo, roturas, transporte de mercancías terrestres, daños estéticos, asistencia al comercio, es decir, cada vez ampliando más, cada vez reforzando, ¿no? Claro, es que las coberturas antes eran muy, digamos, con unos capitales máximos garantizados y ahora lo que hemos hecho, de eso que hay mínimo, hemos ampliado, que se pueda ampliar más, se pueda tener una garantía mayor, de tal manera que todas estas que has enumerado, el cliente, pues en vez de coger la que antes sería el paquete básico, pues decir, mira, yo quiero que me amplíes esta cobertura de daños por agua, quiero que me cubra esto, como puede ser, por ejemplo, los atascos, hay algunos que no lo cubren, pues está que tú me lo cubre, en fin, la RC en vez de 150.000, 300.000, quiero lo de productos, quiero la patronal, todo eso se puede englobar y se puede adaptar. Claro, cuando decimos RC, responsabilidad civil, ¿no? Sí, correcto. Claro. Hablábamos antes de la pandemia que trajo aparejado el teletrabajo y en el sector de la hostelería parte fundamental fueron las terrazas, cuando no se podía consumir en el interior de los locales. Muchísimos hosteleros tuvieron que buscarse la vida con las terrazas. En este caso, para ese sector comercial que es la hostelería, hay también seguro específico para terraza, ¿no? Lo que hemos hecho en este producto, hemos garantizado la terraza que tiene montada para los daños que pueda sufrir, tanto por impacto de vehículos, por incendio, por, digamos, riesgos extraordinarios, viento, predisco, lluvia. Es decir, esa terraza que hemos montado la hemos añadido como una parte más del negocio con el continente para que esté asegurada. Y, por supuesto, dentro de la responsabilidad civil de esa instalación que pueda
ocasionar a la persona que está en la terraza, tercero cliente en este caso, ¿no? Me llamaba antes la atención, te lo comentaba, el tema de las farmacias. ¿Hay un seguro específico para farmacias? Sí, tenemos un seguro diseñado muy claro para las farmacias, donde su tipología es tan complicada que hoy tenemos que darles una cobertura muy importante, ¿no? Sí. Fíjate lo que es el robo de la receta electrónica, Sí, pues sí. en este apartado se lo damos. Lo que sería la pérdida del medicamento refrigerado porque se ha quedado sin corriente, se ha quedado sin el frío, pues estaría garantizado por la póliza. O sea, hemos diseñado una póliza específica para este riesgo en el cual sus necesidades, aparte de las generales, y específicamente para estas. Y también para el sector de la alimentación, que es vital. Por supuesto, la Secretaría de Alimentación lo que tiene muy claro es que también necesita, cuando paraliza su actividad, tener derecho a, cuando está cerrado, pues cobrar una indemnización para no tener un menoscabo y, por supuesto, el deterioro de los alimentos en cámaras refrigeradas si hay un daño eléctrico o una avería mecánica de las neveras y demás, que se le pueda resarcir al cliente. El tercer capítulo, el tercer apartado que queríamos tocar hoy, es el que tiene que ver con el alquiler. Ahí hay una palabra que es a todo riesgo, ¿vale? Que yo creo que es la que más tranquilidad puede dar, ¿no? Sí, lo que hemos hecho con esta póliza que tenemos hoy, que llamamos todo riesgo alquiler, es dar una confianza al cliente diciendo, te vamos a garantizar tú que expones tus bienes para alquiler y demás, para que tengas la tranquilidad de que los impagos que vas a tener o los daños que te puedan ocasionar o incluso los impagos de lo que es normal, el agua, luz, etcétera, te lo podamos garantizar también y lo tengas. Y es más, te ayudaríamos incluso a que tu vivienda pues la preparamos con servicios de limpieza y tal para el próximo alquiler o lo que haga falta, ¿no? No solo hablamos de vivienda, sino también de locales comerciales, es decir, locales en alquiler. Correcto. Esto es una innovación que se metió aquí. Ahora mismo casi es de las pocas compañías, por no decir casi de las únicas, que ha innovado para esto, para los locales comerciales. Es algo similar, pero dedicado simplemente al local comercial para la pérdida de alquileres e incluso por los daños malintencionados que le puedan hacer y demás, incluyéndole, fíjate, la necesidad también de ese impago de los servicios, ¿no? Como la luz, el agua, que se lo podemos garantizar también para que no tenga ese problema. Claro. Este tema del alquiler engloba, o lo que te voy a comentar va aparte, la ocupación. No, lo que aquí eso es un delito. Claro. No, aquí la ocupación no. Hombre, llega un momento que a lo mejor un inquilino... Digo, por daños en la vivienda. Sí. No, lo que aquí es directamente cuando hay un contrato por medio de alquiler, bien por el local o la vivienda, con unas personas se celebra un contrato, es sin esas personas que tienen el alquiler hacen daño o incumplen por el impago y demás, pues simplemente dirigidos. Lo del tema de la ocupación no está contemplado. No está contemplado. Bueno, sí se contempla una puesta a punto de la vivienda antes de ponerla a alquiler. Sí, por supuesto. Antes de que la vivienda se alquile, hay una garantía que se llama la puesta en punto, que sería, como te decía, pues mandamos un equipo de personas para mirar si hay algún desperfecto, limpieza y saneamiento de la misma y desinfección para que el próximo inquilino no tenga problema. Es un servicio, digamos, que damos añadido al cliente por el atractivo que tiene la póliza, ¿no? Claro. Reducción al máximo de la documentación a aportar por el inquilino o la balista solidario. En el caso. Sí. Es decir, sería un poco este ejemplo que hay para la creación de una empresa de la ventanilla única, es decir, de no tener que andar con 50.000 papeles, ¿no? No, lo que hacemos aquí es mirar el scoring, digamos, del inquilino que nos va a hacer, con su carnet de identidad hacemos unas consultas y demás, y en el cual nos van a decir si efectivamente esta persona o tal es, digamos, es el inquilino ideal, idóneo para hacer eso. Y la documentación es mínima, es muy poca, ¿no? No antes que me mandas el contrato, las nóminas, no llegamos a esas cosas. Claro. Posibilidad de contemplar los ingresos de hasta 3 inquilinos. Sí, ahí lo que podemos hacer que celebras un contrato con 3 personas, en las cuales esos 3 inquilinos forman parte del contrato, pues digamos que si hay el impago, nosotros resarcimos, pero iremos a la proporción con los 3 inquilinos que forman parte de ese contrato y son los que dejaron de hacer el impago, ¿no? Correcto. Hay muchas personas ya con una edad, bueno, digamos,
digamos, avanzada, ya Sí. gente veterana, que complementa una pensión a lo mejor no muy alta, ¿vale?, con lo que es el alquiler de una vivienda que le vino por una herencia familiar, con demás, y que es vital para ellos, ¿no? Sí. Para poder bueno, pues desarrollar el mes con tranquilidad. Para esta gente la tranquilidad es vital, ¿no? Eso sería, vamos, decirles, mira, estate tranquilo, pones tu vivienda al alquiler y nosotros estamos ahí para responder en caso del impago, del daño que te hagan y encima nosotros nos encargamos de lo demás, de ponerte la puesta a punto, de repartir los daños e ir contra las personas que te han hecho esto. E incluso si llega el momento de tener que instar judicialmente al desahucio, porque hay gente que se queda y no se marcha. Claro, claro, claro. Es decir, si se produce la orden de desahucio por impagos, por demás, quien llevaría el caso sería el seguro. El seguro se encargaría de todo, de hacer todas las gestiones cara a los juzgados y reclamar a los inquilinos, en este caso, que no han pagado o no han cumplido el contrato que tenían. Decíamos novedad, el alquiler del local, incorporación dentro de los locales, ¿no?, de garantía de daños por actos vandálicos al continente del local. Correcto, sí. Tú te imaginas mañana, tú tienes alquilado y dentro del local, la persona que hay, pues que se va a marchar o lo que tal, pues hace un acto vandálico, te hace pintadas, te destroza estanterías, te rompe cosas que son tuyas, Sí. y entonces la compañía, por supuesto, interviene en este aspecto y asegura esos actos para restituirlos a la forma que están y hacer las acciones contra el causante. Claro. Claro. Y también el impago de suministros, ¿no? Sí, el pago de suministros como luz y agua y gas, pues esto también entraría dentro de la póliza, que es un añadido más para que el cliente tenga esa tranquilidad, porque claro, sabemos cuando alquilamos que los compromisos de pago de luz, agua y gas son al inquilino, que son el que tienen problemas, pero sin paga, luego van a ir contra el propietario. Entonces, ahí garantizamos esa cantidad o esas cantidades pendientes de pago. Claro. Bueno, Francisco, como resumen, vivimos tiempos no muy tranquilos o no muy halagüeños, no muy fáciles. Ajá. Vivir tranquilo, dormir tranquilo es una prioridad, ¿no? Siempre. Saber que tu negocio, tu empresa o el alquiler de tu vivienda la tienes asegurada y aquel daño, aquella preocupación que te pueda generar el no tenerla porque no te pagan, porque la ha destrozado o porque tu negocio pues también te lo han destrozado o tu pyme o tu empresa se quemó y no lo teníamos, eso nos da esa tranquilidad de decir, bueno, si pasa algo, tengo mi respaldo, lo tengo asegurado y sé que puedo continuar y sé que me van a restituir el daño que me han causado. Claro, como esta empresa que nos citabas, cese de actividad por incendio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Pues eso es importantísimo, seguramente lo tendrá, pues su compañía empezará, aparte de valorar los daños y demás, pues con ese cese de actividad empezará a prepararle para que no pare la actividad y que pueda seguir elaborando. Y no hay cosa mejor que dormir tranquilo, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Siempre. Pues Francisco Javier Álvarez, agente de Polasegur Caser, en la Cayuría 76, primero en la oficina número 6. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, darnos las claves de cómo lograr esa tranquilidad, en este caso tanto para pyme como para comercio, como para alquiler, no solo de vivienda, sino también de local. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahora nos vamos muy rápidamente a los anuncios, muy rápidamente a publicidad y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de la entrevista personal vamos ya con el tiempo de debate, análisis, tertulia en esta mesa que hoy conforman 4 invitados, los cuales paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Diego Barceló, economista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué Muy tal? bien. Buenas noches. Junto a él, Santos González, exvicerrector de la Universidad de Oviedo, catedrático de la institución académica. Buenas noches. Por el otro lado, Beatriz Apico, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Javier Ruiz, agente comercial. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan. Bueno, pues encantados de que los 4 estén con nosotros para tratar 4 temas, si nos da el tiempo para los 4, que son, bueno, pues la llegada previsible de la alta velocidad a Asturias allá por el mes de mayo, después de esa
de ese tramo, La Robla-Campomanes, que se ha inaugurado hoy. Hablaremos también de la posible dimisión o cese del ministro Marlaska tras lo acontecido en la valla de Melilla. Hablaremos también de la difícil relación entre Yolanda Díaz y Podemos, con ese cruce de declaraciones que ha habido en las últimas jornadas, y hablaremos también de la huelga sanitaria anunciada para Madrid. ¿Es una huelga política o es una huelga laboral que defiende los derechos de trabajadores y usuarios? Bueno, pues vamos a comenzar por el tren a toda velocidad, como se supone que irá el tren por esa variante que ya apura las últimas fechas del calendario, al menos eso esperamos. Bueno, decía yo al inicio, y esto lo decía yo a título completamente particular, que llega la obra con 18, 19 años de retraso. Podemos ir a lo negativo, que es eso, o a lo positivo, que es lo que va a traer la obra. Bueno, ¿qué opinión les merece esta obra que por fin parece que se ve la luz al final del túnel? A ver, obviamente tiene su punto positivo porque por fin vamos a poder llegar a Madrid en menos de 3 horas. Con lo cual es un dato fundamental y importante para la región el poder conectar por tierra de una manera rápida con la meseta. Ahora bien, yo creo que el tema fundamental son dos: el retraso, por un lado, y por otro, yo creo que es también de lo que menos se habla, el final del tramo de alta velocidad en Pola de Lena. Que se acabe en Pola de Lena y no en Oviedo, que es la capital de la provincia o de la comunidad autónoma, me parece, no sé, raro cuanto menos. A partir de ahí, claro, habrá estudios, habrá historias que no permitirán y demás, pero no lo sé. Yo considero, si es la estación del norte y la estación principal de Asturias la de Oviedo, que debería llegar a Oviedo. No parar en Pola de Lena. Hace años, me acuerdo, siendo candidato del Partido Popular, el que por entonces era alcalde de Oviedo, Gabino Lorenzo, dijo: me han dicho que el tren llegará a Gijón y en Gijón para. Y Gabino decía: normal que en Gijón pare porque más allá Está el mar, ¿no? Ya no puede ir. Al final ni Gijón ni Oviedo, va a Pola de Lena. Bueno. Para mí, que la llegada de un tren sea la noticia fundamental es un buen símbolo de la decadencia que el socialismo ha provocado en Asturias y viene provocando y seguirá provocando en la medida que siga gobernando. Un tren que puede seguir siendo un motivo de continuidad de decadencia, más allá de las comodidades que van a tener los usuarios. ¿Por qué? Porque si se utiliza el AVE, se va a dejar de utilizar otras infraestructuras. Entonces, antes de hacer una obra de este tipo, lo normal es hacer un proyecto de inversión donde se tengan en cuenta todas las variables, incluso sociales, ambientales, etc. Si se hizo ese plan, no lo sé. En cualquier caso, quedó totalmente desactualizado y ya sus cifras carecerían de sentido. Lo concreto es que es una obra que se está terminando simplemente por una cuestión política, por haber engañado a la gente de que como somos españoles todos tenemos derecho a tener un AVE, cuando en realidad, si no nos queremos empobrecer, lo que necesitamos es un proyecto de inversión que lo justifique, porque a lo mejor resulta que ese dineral invertido ahí era mucho más rentable en otra cosa, pero claro, como los socialistas creen que el dinero público no es de nadie, hagamos nosotros, y como tú decías al comienzo del programa, eran 2.000 millones presupuestados y terminaron siendo 4.000. La diferencia es que nos ponen nosotros y encima pretenden que los aplaudamos por inaugurar un tren. Estamos todos locos. Santos. Bueno, yo que quizás discrepo un poco. Vale, adelante, para eso estamos. A mí me parece una noticia fantástica, de verdad. Quizás que no hayan participado políticos de todo signo, el presidente de Castilla y León creo que tenía que haber estado en la inauguración. Porque yo creo que hay que desligar del avatar político la inauguración de algo que, en mi caso, que suelo ir con mucha frecuencia a Madrid, estaba reclamado como agua de mayo. Entonces, bueno, llega con retraso, es verdad. Las circunstancias habrán sido unas u otras. Pero ya lo importante ahora es mirar a mayo y que llegue de una vez y que podamos ir a Madrid en menos de 3 horas. Va a ser muy importante para Asturias, como ahora lo está siendo para León,
y como lo fue en su día para Zaragoza y como lo fue en su día para Alicante, como lo va a ser para Murcia, que va a inaugurarse el AVE el día 10 de diciembre. Yo creo que es muy importante tener AVE, sobre todo radial, ¿no? Luego ya las otras comunicaciones serán más complicadas. Yo personalmente estoy muy contento de que por fin parezca que vamos a tener AVE. Santos, en este caso, se centra en lo positivo. Beatriz. Hombre, yo creo que hay que centrarse en lo positivo. Es estupendo que tengamos un AVE, una comunidad bien comunicada, va a tener unas proyecciones comerciales, unas proyecciones turísticas, que va a mejorar la comunidad enormemente, pero cierto es que esperar 19 años a que llegue el AVE sorprende mucho. Esto quiere decir que legislatura a legislatura se nos ha ido engañando, porque hace 18 años nos dijeron que iba a ser dentro de 5 y ya íbamos a poder subirnos al AVE, y no es así. Pero bueno, es una buena noticia, pero no deja de ser algo muy llamativo que tengamos que esperar en Asturias casi 19 años para un AVE que en otras comunidades llevan 30 años utilizándolo. Claro. Por lo tanto, bueno, pues hay una cierta discriminación, y a nosotros, bueno, es donde estamos, en el norte de España, nos ha perjudicado durante todo este tiempo muchísimo. El carecer de un AVE, pues lógicamente no nos ha permitido proyectarnos como otras comunidades. Y una crítica objetiva que yo creo que tiene que compartir todo el mundo conmigo es que cómo es posible que el AVE llegue a Lena. Lo que decía Javier. Claro. Es que el AVE en Madrid te llega al centro de Madrid. Aquí que llegue a Lena, bueno, pues faltarán recursos o se darán otro tipo de disculpas, pero considero que el AVE tenía que llegar a Oviedo o a Gijón, que lógicamente son dos ciudades referentes, una por mayor población y otra por capitalidad. Ahondando en lo que dices, Beatriz, ¿alguien mintió? ¿O mintieron los que dijeron en 2004 que estarían 5 años? ¿O mintieron los de ahora porque se prolongó mucho más de lo que se tenía que prolongar? Ahondando también en lo que dicen los dos, ¿qué les parece lo del tema que llegue a Lena y no a Oviedo o Gijón? Bueno, yo personalmente creo que efectivamente tenía que llegar a Oviedo y también a León, pero bueno, supongo que llegará. O sea que vamos a ir cogiendo de momento, porque además el intercambiador te lo va a permitir ir igual, o sea que no va a haber que bajarse de tren ni hacer transbordo ni nada. Entonces, bueno, pueden ser 5 minutos arriba o abajo, pero lo importante es que haya AVE, de verdad. Lo importante es cruzar los 50 kilómetros de la cordillera en 20 minutos. Yo tuve un amigo que hoy estaría feliz, que estuvo al frente de la parte asturiana que socavó el tema, y yo estuve viéndolo con él y me parecía que era una obra impresionante, que ha debido de tener otras complicaciones. Hoy el pobre haya fallecido, muy joven, pero bueno, Peláez, un futbolista del Uni, en la época que yo fui vicerrector y me ocupaba del deporte también, Peláez entró a trabajar allí y estuvo trabajando unos años en esa infraestructura, una infraestructura difícil. Licenciado en la Escuela de Minas de Oviedo. Exactamente, pero lo importante es que para mayo, parece ser, llega y llegará hasta Lena, y desde Lena pues tardaremos un poquillo más en venir a Oviedo, pero lo importante es que estemos en Madrid en menos de 3 horas y a ser posible 3 horas menos cuarto. Que en mayo va a haber una inauguración del AVE no lo duda absolutamente nadie, porque bueno, yo creo que este tema se va a politizar en ese sentido. Llegan las elecciones y saldrán bueno, pues el equipo presidencial a inaugurar el AVE. No puede, creo que no puede. Bueno, se puede hacer una puesta en 3 meses bueno, antes ya no pueden, ¿no? Se inaugurará de algún modo, aunque sea un poco ficticio, para decir, nosotros hemos traído el AVE a Asturias. Eso no es lo que no deben de decir. No lo deberían decir. Es una obra de tanta gente, de gobiernos del Partido Popular y del PSOE, que han participado con fondos europeos, regionales, nacionales. Yo creo que no lo debe de asumir ni el PSOE ni el PP. Pero no debe asumir. Vale, la gente se lo creerá o no se lo creerá, pero yo creo que es una obra que no debiera de tener, de verdad, color político. Es mi no debería, pero yo no tengo la más mínima duda de que va a tener un color político rojo. No debería, pero va a tenerlo, o sea, ya viendo el hecho de que han elegido mayo.
Es que Sí. es mucha casualidad. Mira que no tendrá meses el año, que no se va a inaugurar en mayo. Ostras, Bueno, ¿fuiste a elegirlo? En Murcia lo inauguran el 10 de diciembre y es un partido popular. O sea, Sí, que- sí, claro, pero en diciembre no hay nada. bueno, pero, lo Pero te quiero inauguran decir, porque la gente en desea 19 tanto. años, en 19 años ha sido a elegir un mes de elecciones. No, sí, justamente yo creo que esa es una muestra más de la degradación que el socialismo está provocando, incluso en la convivencia política. Ahora, yo insisto en un punto. Evidentemente, los que vamos a Madrid a menudo vamos a ir en menos tiempo y vamos a ir más cómodos y mejor. Ya veremos los precios. Sí. Pero el aeropuerto se va a usar menos, los autobuses se van a usar menos, los otros trenes se van a usar menos y la autopista también. Y todo eso va a haber que mantenerlo. Y eso es lo que digo, como ha faltado un proyecto de inversión y esto se ha hecho por una cuestión política, lo que es probable que esta obra constituya una causa más de nuestra decadencia. Y vamos a seguir en decadencia. Entonces, a la gente que está pensando que gracias al AVE Asturias va a repuntar, ojalá fuese tan simple. Aquí hay una cuestión de la matriz política económica con la que se viene llevando la comunidad desde hace décadas, que es como todos los datos muestran, evidentemente no favorece la creación de riqueza. Y esto va en la misma línea. Es lamentable, pero es así. Entiendo. Teme, Diego, cuando decía, creo que era un poco en contraposición a lo que decía Santos, ¿no? Santos abogaba por, es bueno tener una red radial de trenes AVE o de trenes de alta velocidad, porque queda por definir si es AVE o no es AVE. Cuidado, técnicamente. Bien. En España, Diego, ¿afronta el temor de que pase como con la fiebre de los aeropuertos? Toda capital de provincia tenía que tener un aeropuerto, luego los hubo que no aterriza un avión en A todo. ver, a lo mejor hace falta un aeropuerto en cada capital de provincia. O sea, sin tener un proyecto de inversión no se puede decir. Y los aeropuertos, como el de León, por ejemplo, se decidió por cuestiones políticas. Pero el problema es que el político toma la decisión para colgarse una medalla, pero los que pagamos somos nosotros. Entonces, quiero decir, el esquema en sí juega en nuestra contra. Entonces, habrá obras buenas, otras obras malas, pero que sin hacer un análisis técnico previo serio no se puede saber. Pero es distinto en los aeropuertos al tren, de verdad. Yo creo que el aeropuerto de León, en mi opinión, fue un contrasentido, prueba de ello es que está medio vacío, porque, bueno, pues para trasladarse a Madrid nadie va a coger el avión y a lo sumo para Barcelona, pero va muy poca gente y entonces... Y luego para vuelos internacionales, bueno, pero no tiene mucho sentido el aeropuerto de León. El aeropuerto de León se creó para neutralizar, para el tema de Asturias, con las nieblas y tal, pero bueno, al final no ha servido. Pero el tren es otra historia, de verdad. Y los precios, que yo coincido contigo, que es un temor, pero hoy día ya están incluso las líneas que utilizan mis amigos de Zaragoza a Madrid, ya lo hacen por 9 euros. Es que ahora está habiendo competencia con otros trenes y están haciendo un recorrido, y a Barcelona incluso por 10 euros. O sea que yo creo que el precio también se acomodará, la gente viajará más, habrá más turismo y para la parte profesional será muy, muy interesante. ¿Cuánto tarda ahora mismo un alsa Oviedo-Madrid? Es que el alsa tarda 5 horas y media, que es una cifra descomunal, porque es que además, por lo que sea, yo puedo entender que para dejar y coger viajeros tenga que entrar en León, pero entrar en León le retrasa media hora, con lo cual yo creo que el alsa no va a ser competitivo, salvo como viene siendo en Zaragoza por el precio, ¿no? Porque... Pero si no es por el precio, el alsa no será competitivo. Claro. El AVE sí es competitivo en precio y hay aves directos. Bueno, eso ya sería extraordinario. Porque el precio del avión en ocasiones es prohibitivo, entiendo. Totalmente, totalmente. De hecho, ahora en cambio Ryanair anuncia que va a poner línea a buenas horas Oviedo-Madrid, que supongo que lo hará tirado de precio, porque si no es imposible. Pero es que por el avión... ha habido que pagar a veces 300 euros por un vuelo a Madrid. Vamos, tres horas y media. Es prohibitivo. Es que están locos. Y ser línea única, pues ha encarecido una barbaridad. Que venga de verdad. ¿El tren actual tarda? El tren actual tarda 4 horas y media.
que también es mucho tiempo, pero ya no es solo el tiempo, sino que si además, como no cuidan la línea, pues cuando no es la catenaria es otra historia y se está averiando cada 2x3 y es un riesgo, claro, si quieres hacer una gestión por la mañana no puedes, porque a las 12 no está en Madrid, entonces... Estamos, Beatriz, Javier, quizás los usuarios, los ciudadanos, los pobres mortales, acostumbrándonos a tragar con todo cuanto la administración... Quiero decir, a finales de los años 60, con escasa maquinaria, en tiempos de su excelencia, se construyó la autopista griega entre Oviedo, Gijón y Avilés. Autopista de hormigón. Los que entienden de esto dicen, ojo, es de hormigón. Es de las mejores. Cuesta más que... Ahora, para un tercer carril, llevamos un pedacín, y no se ve la luz. Quiero decir, y una vez esté hecho, bueno, ahora ya está. Estamos en la labor de... Hemos pasado de protestar por todo a tragar con todo. Yo creo que es ya la impotencia. El uno tras otra, de decir, vamos a hacer esto, pero se tarda tanto. Vamos a hacer esto, pero se tarda tanto. Vamos a hacer esto, bueno, pues a ver cuánto tardan. Entonces ya es sí, vamos a hacer esto, pero... Es que yo creo que estamos en una época de resignación total. No tengo ni idea de lo que nos han inoculado, pero no se protesta ante nada, no se reivindica absolutamente nada, salvo que detrás haya, bueno, pues, grupos de personas con determinados intereses que movilicen a la gente, porque no se comprende en plan de obras grandes, antes lo dijo Diego, que tarden 4 veces más de tiempo de lo que nos han anunciado, que tengan todas sobrecostes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una obra tenga sobrecostes, que nadie proteste, que nadie rinda cuentas, que no se exijan responsabilidades y que después aplaudamos la inauguración de esa obra? A mí a veces me cuesta muchísimo entender la postura actual de la ciudadanía, porque hay determinadas situaciones que tendríamos que estar todos en la calle. No voy a hablar ahora de cuestiones más sociales, de precio de luz y demás, porque es increíble, parecemos corderos silenciosos, que vamos donde nos llevan y que no tenemos espíritu de crítica ninguno. Es que no lo puedo entender. Y pienso que como posible causa, una de las causas es que año tras año te convence de que eso es lo normal, de que tienes que esperar, de que todo va a ser más caro de lo que te van a decir, que protestar no sirve para nada. Y bueno, yo que soy bastante reivindicativa, me resigno muy difícilmente. Y creo que bueno, tiene que haber más gente como yo, teníamos que estar en la calle reivindicando todo, ¿no? Y decir, vamos a ver, aquí si hay un sobrecoste por el tema del AVE de 2.000 millones, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están las personas que proyectaron esta obra? ¿Por qué se proyectó por 2.000 millones menos? ¿De dónde van a salir esos otros 2.000 millones? Bueno, la respuesta ya la sabemos, de todos nosotros. Lo decía Diego, y encima aplaudimos, ¿no? Entonces son situaciones que resultan bastante sorprendentes. Lo que pasa es que a la gente se le ha convencido de dos cosas, de que toda obra pública es buena y de que cualquier sobrecoste lo pagan los ricos. Entonces uno dice, bueno, a mí qué problema hay, si total se hace, me queda la obra y total lo pagan otros. Pero incluso, doy un ejemplo que para mí es muy simbólico. En Asturias, en este momento, hay 12.000 chavales, o sea, gente de entre 10 y 19 años, 12.000 menos que hace 15 años. Hace 15 años estaban todos escolarizados. Bien. Sin embargo, el Principado continúa construyendo institutos, cuando tiene que haber aulas suficientes para albergar a 12.000 alumnos que estén vacías. Y sin embargo, no solo eso, sino que las familias están protestando, no recuerdo si es creo que es en la Corredoria, por la construcción de otro instituto. La Corredoria en la Florida, sí. Cuando en realidad, si hubiera un gestor mínimamente razonable, lo que tendría que hacer es decir, ¿cuáles son los alumnos o cuáles son las aulas que están superpobladas? Entonces, a esos alumnos, pagarles el transporte para que aprovechen las aulas que ya están construidas y están vacías. Bueno, pero sin embargo la gente cree que es mejor que me construyan la escuela para si la tengo a 100 metros de mi casa. Y eso es parte de la ruina, el camino de ruina que lleva Asturias. Pero entonces nunca, y aquí hablo, claro, habrá quien pueda decir, claro, tú vives en la Florida, bien, reconozco, sí, con la Florida, en este caso. Pero entonces jamás vertebrarías una ciudad. Quiero decir, en Oviedo, cuando yo
o tú, teníamos la edad de ir al instituto, Santos de aquella sería profesor, lo más seguro. Seguro. Estaba el Alfonso, estaba el Aramo, hablo de centros públicos, estaba el Alfonso, estaba el Aramo, esos siguen ahí. Las aulas bien puede ser que estén vacías, pero si Oviedo crece en la corredoria hacia la Florida, hacia el Parque del Oeste, hacia las Cambas, lo que estamos es no haciendo ciudad y sí creando tráfico hacia adentro, no por el tráfico, no soy de los antitráfico, sino, es decir, creas viviendas, pero no creas servicios, porque dices, los servicios ya los tengo hechos. Claro, el Palacio de los Deportes, por poner un ejemplo, el Palacio de los Deportes en la calle Río Caudal, quizás esté infrautilizado, sin embargo, el de la Corredoria o el de Ciudad Naranco dice, yo quiero un polideportivo en mi barrio, no quiero desplazarme hasta el Palacio de los Deportes. Es vertebrar ciudad también, es mi opinión. Cuidado, Ten en cuenta, hablando de los institutos, que en la Corredoria, que somos 20.000 personas, hay tres colegios de infantil a sexto, para un instituto que cabrían 900 alumnos y actualmente están 1.400. Vale. ¿Y cuál es el problema? Hace años, cuando estudiábamos, no estaba el sistema de puntos. Tú podías decir, vale, yo viviendo en la Florida, viviendo en la Corredoria, si quiero ir al Alfonso, voy al Alfonso. Bueno, pero, yo no. Bueno, tuve que hacer una trampa. Muy pero ahora ya prescribió, ya lo puedo decir. Antes no estaba tan controlado como está ahora. Ahora, una persona, un alumno que quiera ir a otro instituto de fuera de la Corredoria, no va a tener puntos para ir a ese instituto. Sí, no, que eso del sistema de puntos es también otro problema. Claro. Pero digo simplemente que esos 500 alumnos que, digamos, que no caben prácticamente en ese instituto, habría que pagarles el transporte. Pero no solo es el transporte. Pero es una forma de decir, quiero decir, claro, hay edificios que están subutilizados. Sí. Entonces vamos a construir edificios y vamos a acentuar la infrautilización y eso simplemente lo pagamos nosotros. Simplemente eso. En ese punto de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta, cuando tú o yo íbamos a clase, a éramos ver, 40 por clase y ahora son 21. También digo lo siguiente, a lo mejor resulta que se hace... A lo mejor resulta que se hace el proyecto de inversión del Instituto de la Corredoria y da que es conveniente hacerlo. Sí. No me niego, digamos, de manera dogmática. Digo, estamos decidiendo a tontas y a locas. Correcto. Yo creo que todo lo que sea invertir en educación, vamos, me parece muy positivo, y crear institutos y dividir el número de alumnos, que las materias nuevas están entrando, no es fácil y por lo tanto a mí me parece muy positivo y ojalá toda la inversión fuera para educación. Beatriz, para cerrar el tema alta velocidad. Adelante. Que vamos a esperar a mayo y me gustaría ser de las primeras en sacar el billete, dependiendo de lo que cueste, y bueno, espero que sea una mejora que reporte muchísima o algo de riqueza a Asturias a nivel de turismo, a nivel de comercio y actividad, en definitiva, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, decía Beatriz, deberíamos estar todos en la calle, decía. Quienes salen a la calle son médicos en Madrid. Hay una huelga sanitaria en marcha contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, dicen que es para defender a los profesionales y a los usuarios de la sanidad. Mientras tanto, desde la administración madrileña se dice que es una huelga política orquestada con el simple objetivo de enfrentar a lo que es la bestia negra del presidente del gobierno, que no es otra en este caso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, de meterle el agua en casa en este caso. ¿Hay motivos para una huelga sanitaria o es una huelga política, en su opinión? Quiero decir, y si hay motivos, ¿esos motivos son extrapolables a otros puntos de España? Yo creo que el tema de los sanitarios es que el problema lo tienen en todas las comunidades. Sean un signo o de otro, el problema está en todas. Porque al final, lo hablábamos el otro día en esta misma mesa, en Asturias tenemos un problema gordísimo también con los médicos, con la sanidad. No hay médicos, no hay infraestructuras, hay un problema grande. En Madrid estamos en lo mismo, y eso que tienen los mejores hospitales públicos de España y de Europa. Yo pienso que lo que decía Beatriz antes, depende del signo político que quiera hacer la manifestación o del signo político que gobierne. ¿Por qué en Asturias no hay movilizaciones de los sanitarios? Cuando estamos prácticamente
en la misma situación que en Madrid. ¿Por qué aquí no lo hay? Yo siempre, es una opinión que siempre doy. La izquierda sabe movilizar, la derecha no. La izquierda hace muy buena oposición, la derecha no hace buena oposición y viceversa. Entonces, indudablemente, si en una comunidad gobernada por el PP hay movilizaciones, en una comunidad gobernada por el PSOE no las hay, con una situación de los implicados parecida, entiendo que la movilización es política. ¿Movilización política, no política, laboral? A ver, sin ninguna duda que hay una motivación política. En el caso de la sanidad de Asturias, que es la que yo conozco, cada año se gastan 2.000 euros por habitante solo en sanidad. Eso es más del doble que cualquier seguro privado. Y no estoy diciendo que hay que privatizar la sanidad, lo que estoy diciendo es tomarlo como referencia para decir que el dinero se está gastando muy mal. Sería inconcebible que uno pagara un seguro privado que costara 1.000 euros por año y tardaran 3 meses para dar una cita con un especialista y otros 3 meses por una prueba. Es algo, es lo que decíamos antes, lo que decía Beatriz antes, nos estamos acostumbrando a tragar con todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se crea esta situación y nos dicen, no, es que se necesitan más recursos. ¿Más recursos? Si estamos pagando, estamos invirtiendo el doble de lo que sería razonable. Digamos que como la población está más envejecida, el sector público presta otros servicios, podría, no pretendo que el gasto sea igual que el del sector público, pero tampoco, que el sector privado, pero tampoco puede ser el doble. Entonces, el problema de esas movilizaciones es que hacen creer a la gente que faltan recursos, y no faltan recursos, hay que gestionarlos mejor, porque el sistema de salud en Asturias, que es el principal empleador de Asturias, es otro de los motivos de la ruina, el camino de ruina que lleva Asturias. Es todo un paquete, es el tren, es la sanidad, es la educación, es todo lo que administra el socialismo que va mal. Entonces, todo es parte de lo mismo. Claro, evidentemente, ¿cómo van a salir a protestar la izquierda con un desaguisado que han creado ellos mismos? Evidentemente no pueden hacerlo. Santos, Beatriz. Todo el mundo que trabaja tiene, está legitimado para protestar y para reivindicar mejoras salariales y laborales. Es que teníamos que hacerlos todos. Por lo tanto, los médicos, los sanitarios, las personas que se dedican a trabajar en temas de salud pública, tienen el derecho a salir a la calle y a protestar. Hasta ahí lo comparto. Después vienen los otros temas. Es una cuestión política, tal como se está gestionando las manifestaciones y las huelgas que quieren plantear en Madrid. ¿Por qué? Ayuso es una rival muy poderosa para todos los partidos políticos. Cuando tienes una rival que te está comiendo el electorado porque te gana y te va a ganar las elecciones, tienes que buscar dónde está la fisura por donde puedes atacar. Y la sanidad es un tema que a la gente le interesa muchísimo, porque todos los que estamos aquí, todos los que nos puedan estar viendo, saben que si pides una cita para un especialista, a veces tienes que esperar 4 meses o un año. Hay personas que tienen que esperar 2 años para ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces es un tema muy sensible, es un tema que te llega, porque hemos pasado por algún hospital o por algún centro de salud, todos. Entonces, ese tema de la sanidad se está utilizando como un boomerang contra Ayuso, haciéndola responsable de todos los males de la sanidad pública. Y los males de la sanidad pública son generales a toda España, tanto en las comunidades que gobierna el PSOE como en las comunidades que gobierna el PP. Correcto. De hecho, pues hay comunidades que tienen listas de espera con muchísimo más tiempo que Madrid y no protestan. Tenemos dentro del Parlamento de la Comunidad Madrileña, pues la oposición la está haciendo una médico, que además forma parte de un sindicato muy potente, que es el que está iniciando las movilizaciones. A ella le interesa porque hay que desgastar al rival.
Si detrás de toda esta movilización, de huelgas, de manifestaciones, realmente estuviera la intención de mejorar la sanidad pública, saldríamos toda España. Saldríamos todos. Y yo he de decir que tenemos una sanidad, unos hospitales estupendos, que hay que mejorar las listas de espera, por supuesto, que no se puede la gente morir en casa esperando a que le llame el especialista, también. Pero tenemos una sanidad estupenda. Es verdad, y comparto con Diego, que a veces los recursos no los administramos correctamente, no se están gestionando bien muchísimas cuestiones, como la falta de médicos. En Oviedo, caso, solamente pueden incorporarse a la carrera 150 alumnos. Sí. ¿Por qué? Hace unos años eran 300 y hace unos 15 años había pues cerca de 500 alumnos. Ahora no puede ser. Yo, mi sobrino, bueno, entró en medicina, es un alumno, o era, y sigue siendo un alumno muy brillante, pero es que tenía compañeros que también sacaban sobresalientes y por unas décimas no han podido hacer la carrera que ellos deseaban. Y unas décimas no te pueden echar al traste la ilusión de tu vida, porque la medicina yo considero que es muy vocacional. Pues se han quedado fuera y dices, ¿tú qué es? ¿Unas décimas te van a valorar como mejor estudiante, peor estudiante? Estamos hablando de sobresalientes. ¿Por qué no se amplía ese número? Bueno, es que la Organización Mundial de la Salud asigna por territorios el número de... Lo sé porque siendo yo vicerrector llevaba la admisión de los alumnos, en particular los alumnos de medicina, y era muy duro cuando un alumno se quedaba, claro. Era tremendamente duro, pero es que no podíamos ampliar una plaza más, ya no solo por cuestiones económicas, sino porque no lo autorizaba el reparto de la Organización Mundial de la Salud. Ahora han ampliado un poco más la mano y están intentando incluso hacerlo aquí, pero yo coincido contigo que, hombre, no tantos como en su momento venían de todos los países y sacaban títulos que casi medio regalaban, pero sí un cierto control es importante. Y respecto a lo de la huelga de Madrid, yo creo que tiene un tufillo político brutal. Yo creo que los problemas, como bien se apuntan aquí, de la sanidad en España son bastante generales, aunque tenemos una buena sanidad, pero en Madrid pues la connotación política es evidente y bueno, pues durará 4 días, que llegarán a un acuerdo enseguida. Yo creo que no tiene mucho recorrido porque la médica y madre que lidera o por lo menos teóricamente el tema, bueno, no tiene ninguna oposición con Ayuso para nada, porque Ayuso juega otra liga y es una liga que juega ganándola muy bien. Yo ahí en eso no estoy preocupado, más que escaramuzas electorales, que vamos a tener muchas de aquí hasta las elecciones por todos los lados. Analizando la figura política, como bien decía ahora Santos, que Ayuso pueda ser, en este caso, candidata ganadora, como lo ha sido hasta ahora, quien le plantea la huelga en su contra puede volvérsele como un boomerang. Quiero decir, en el tema de la sanidad ya se le planteó muchos problemas con el Hospital Zendal, donde una de las principales acusaciones era que no había cafetería, que no había máquinas de café, perdón, donde tomar un café cuando había allí una cuestión de vital importancia, un hospital, entiendo. Quiero decir, si sale victoriosa de esta huelga, ¿puede ser más poderosa aún frente a sus rivales, Diego? Probablemente sí, pero insisto, la gente tiene que captar que hay una motivación política, yo creo que eso es bastante evidente, pero cuando entramos en el debate de cómo se gestionan los recursos en la sanidad es más complicado. Ahora, lo que yo digo es que el sector público, por definición, no tiene los incentivos para gestionar bien. ¿Por qué? Porque el sector público son personas que gastan dinero de terceros, es decir, del contribuyente, en beneficio de otros, es decir, de la sociedad. Es exactamente lo opuesto que cuando uno va al supermercado y uno gasta su dinero en beneficio propio. Entonces tiene todos los incentivos para economizar. Bueno, en el sector público pasa exactamente lo contrario. Y por eso el gasto público... Mira, toda la vida nos estuvieron diciendo que faltaban recursos para prestar servicios públicos de calidad. El gasto público y la presión tributaria en este momento están en el máximo histórico y ahí están las listas de espera, ahí están todos los mismos problemas de antes. Por lo tanto, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Y el problema, una vez más,
es que el sector público no tiene incentivos para gestionar bien. Por lo tanto, ahí nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Claro. Andando en esto que dice Diego, yo hoy cuando iba para casa a la hora de comer en coche, me llamó la atención un contraste que dieron una noticia, atento a se necesitan más fondos para sanidad y educación. La locutora fue a publicidad y la publicidad fue una campaña donde es les andariques, les patates, Sí, claro. no, las patacas, les Sí. berces y los arbellos. Dicho por son nome, sabe mejor. Es indignante. El dinero es el que es, el dinero es el que Es hay. indignante, Quiero decir, sí, lo que sí. se dedica a una cosa no se va a otra. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, hay una doble moral a la hora de decir, hay que potenciar educación y sanidad principalmente, y luego también, bueno, pues temas como seguridad y tal, pero bueno, este dinero voy a destinarlo a esto. Hay doble moral en esto. En realidad hay una moral, soy simplemente el político que se quiere beneficiar, nada más. Sí. Bueno, Y es como se vendan las campañas, indudablemente. El tema del anuncio de publicidad que hace referencia a la cooficialidad de la lengua, ya sabemos que hay un informe, se descubrió que había un presupuesto de me parece que eran 172 millones de euros anuales lo que costaría la cooficialidad del BAD. Como, bueno, había muchísimas personas que no se creen que va a costar tanto y ahora mismo se está apelando a un tema de sentimientos. Tú para ser buen asturiano tienes que hablar bable, pero no el bable de tu localidad o como tú hablabas, sino un bable de una academia que dice que así debes hablar. Es decir, que no se va a respetar los bables, las formas de hablar de, exacto, de cada localidad asturiana. Entonces están con este tipo de campañas y si existe alguna crítica, que además hay muchos argumentos para debatir este tema, te dicen, ay, es que, oye, aquí hablamos bable, porque hay muchas personas en Asturias que creen que hablar bable es decir, gústeme les faves. No, no, eso es hablar bable, pero el bable que se quiere imponer es un bable oficial de textos y de vocablos que jamás se emplearon por ninguna de las generaciones que existió en Asturias. ¿De diseño? Sí, es un bable artificial. De laboratorio. Porque mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos eran asturianos y hablaban como hablaban, pero jamás emplearon muchas de las palabras que ahora quieren popularizar como que son habituales. Tú sales a la calle y no escuchas a nadie hablar el bable que te dicen que es oficial. Y es más, cuando se lanzan campañas para aprender un bable, quiere decir que no se sabe, lo cual quiere decir que nunca se habló. Claro. Porque yo no tengo que aprender nada que ya sepa. Que ya se sabe. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos con el tercer asunto. No vive sus mejores horas el ministro Marlaska por lo acontecido. Una tragedia humana, en este caso en la bahía de Melilla, que se saldó con 23 personas muertas, en este caso a manos de la policía marroquí. Claro, ahora entra en duda dónde fueron muertos, si en territorio español, en tierra de nadie o en territorio marroquí, en esa difícil frontera terrestre, por mucho que Marruecos se empeñe, hay una frontera terrestre, entre España y Marruecos en la zona de Ceuta, en este caso de Melilla. Marlaska, ¿vive sus horas más bajas? ¿Le dejaría caer el presidente del gobierno o lo mantendrá contra viento y marea? Por empezar. No, estoy siguiendo demasiado el tema porque al fin de cuentas es un tema muy político, pero que lo debe tener muy difícil porque todo el mundo parece reconocer que va a ser cesado, entonces pues supongo que las razones habrá. Marlaska es un ministro muy criticado, muy polémico y probablemente lo tenían que haber cesado antes, lo van a cesar ahora o van a dejarle que termine, yo no lo sé. Yo creo que ahí pues debió de haber algo que solo las cámaras han puesto de manifiesto y si fue en territorio español es muy grave y bueno, pues yo creo que él debiera de dimitir él, pero bueno, si no dimite él pues es una patata caliente para el presidente y ya está. No veo más recorrido en el Diego, tema. Beatriz, Javier. A ver, es un tema complejo.
Sí, es un tema complejo porque estamos hablando, lo que decías tú, ¿no? Es tierra de nadie, es territorio marroquí, es territorio español. Esta mañana he escuchado yo que ese tramo central se considera ya territorio español. Entonces, claro, vale, tenemos el problema, por un lado, de que ha habido muertos en territorio español, que lo ha ocultado el ministerio, con lo cual, por un lado, lo primero que tendría que hacer es dar explicaciones. Luego ya que tenga que dimitir, que se lo cese, eso ya serán decisiones. Pero lo primero, dar explicaciones. Y otra cosa que, bueno, no sé si se habla, pero yo no la he oído comentar. Si es territorio español, ¿por qué los únicos que intervienen es la policía marroquí? ¿Qué pinta la policía marroquí o las fuerzas del orden marroquí dentro del territorio español? Ahí los que deberían haber intervenido serían las fuerzas españolas. Entonces, tiene mucho que explicar y yo no tengo duda de que el presidente, siendo como es, él se salva su sillón, caiga quien caiga. ¿Le dejaría caer? Siempre. Siempre. Beatriz, ¿le dejaría caer? Sin ninguna duda, a él y a cualquier persona que pueda poner en peligro pues, una continuidad política. Yo este tema en concreto, bueno, pues en primer lugar es una tragedia. Sí. Que mueran personas es una tragedia, que mueran en la zona marroquí, que mueran en la zona española. Yo creo que hay un problema en España acerca de la inmigración que ningún partido, ninguna ideología quiere poner encima de la mesa, porque es un tema muy sensible, es un tema muy difícil, muy difícil. Entonces, las medidas que se puedan adoptar, a algunos les van a gustar mucho, a otros no les va a gustar nada. Y es que es un tema con una solución difícil y hay que ser muy valiente para tomarlas. Si entiendes las fronteras como la puerta de tu casa, tendrías que decir que en tu casa, pues quien entra tendría que entrar porque tú le invitas, o porque viene con unas ganas de... Exacto, viene con ganas de ayudarte a trabajar y bienvenido seas. El problema de la inmigración es que hay muchas personas que no son por cuestiones bélicas ni están perseguidos, que entran de una manera que es ilegal. De hecho, aquí los llamamos inmigrantes ilegales y el término ilegal es por algo, porque no entran adecuadamente. El vender que España es un país acogedor, que lo somos, y que la gente aquí tiene otras oportunidades, es estupendo. Es que debería ser así, pero es que para muchos no hay otras oportunidades. Tú te vas a Canarias, tú te vas a Ceuta o a Melilla y hay un problema enorme con el tema de la inmigración, porque entran y luego los hacinan, ¿no?, en receptáculos que no reúnen condiciones de habitabilidad y los dejan allí. ¿Eso es la inmigración? ¿Las segundas oportunidades que queremos dar a estas personas? No. ¿Qué ocurre? Que no se encuentra una solución fácil y lo que hacemos es ir pasando de comunidad a comunidad a grupos de personas a los que no les podemos ofrecer absolutamente nada, ni una oportunidad laboral, ni una preparación, personas que, bueno, que en sus países de origen, pues bueno, pues vienen, vamos a decir, sin preparación cultural, vienen sin ningún tipo de preparación laboral en muchos de los casos, buscando estas oportunidades que son legítimas. Yo me iría nadando a Estados Unidos para ofrecer una mejor vida a mi familia, pero eso hay que regularlo. Pero es un tema que va a generar mucho conflicto y nadie quiere tocarlo. Y por eso ocurren estas cosas. Claro, es lo que dice Beatriz. El problema nace en la timidez con la que España viene defendiendo su frontera, que es una función indelegable del Estado. Entonces, si la frontera se defendiera con seriedad y del otro lado tuvieran la percepción de que no es fácil entrar a España, se evitarían estos dramas humanos con esta gente que, pobrecitos, buscando una oportunidad, terminan muriendo. Entonces, no digo que sea la solución porque evidentemente no es un tema simple, pero un primer punto es, insisto, reforzar la seguridad de las fronteras
dejar de dejarse chantajear por Marruecos, Sí. que cuando quiere presionar deja pasar gente, luego haciendo una utilización de pobres seres humanos Sí, que están ahí. sí. Entonces, la frontera tiene que ser sagrada y solo pasa el que nosotros queremos que pase. Entonces, a partir de ahí se evitan muchos problemas. Y el tema de Marlaska es que si se lo echa o se dimite, volvería a la judicatura. Que esa es otra barbaridad que viola la separación de poderes y que hay que corregir de manera urgente. Porque ¿con qué independencia va a volver Marlaska a la judicatura? Entonces, es simplemente manifestar eso. O sea, Marlaska, Margarita Robles, o sea, un juez quiere ir a la política, fantástico. Ahora volver no puede volver. Que haya viaje de ida, pero no de vuelta, en Exactamente. este caso. ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos precisamente Que enfrenta para lo del Poder Judicial. para el Consejo General del Claro. Poder Judicial. Es- Una reflexión para finalizar el tema de Marlaska. Es curioso que Marlaska lo ponga contra las cuerdas la trágica muerte de 23 inmigrantes y no el acercamiento de los asesinos de 800, casi 900 españoles. Acercamiento y libertad, en este caso, de casi 900 españoles asesinados por una banda de asesinos. Los españoles olvidamos pronto Ajá. lo que queremos. En este O caso. lo que quieren algunos. Correcto. Bueno, vamos a ir al cuarto tema, cuarto y último, que ayer no nos dio tiempo a tratarlo. Yolanda Díaz y Podemos. Yolanda Díaz parecía que iba a aglutinar toda la confluencia de votos de Podemos, del partido de extrema izquierda, en este caso, bajo la sigla Sumar. Sin embargo, en los últimos días, el que fue gran líder de Podemos reaparecía en un acto titulado Uni de Otoño y llegaba a calificarla de estúpida, de manera gratuita, claro. Y no parece que no bajan las aguas muy claras entre los líderes de Podemos y Yolanda Díaz. Esta división en la izquierda puede acarrear pérdida de votos, lógicamente, para Podemos, pero también un riesgo para el PSOE porque perdería su aliado natural en unas elecciones generales. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y hablando de Yolanda Díaz, quiero empezar diciendo... Pedro Sánchez una cesta de Navidad no te la manda, ¿no? No, Entiendo. Y tenía esa sospecha desde el minuto 1, pero bien. quería recordar que hoy es 9 de noviembre Sí. y hoy hace 33 años que cayó el muro de Berlín. Sí. En el muro de Berlín murieron 138 personas, algunos niños pequeños. Ujú. Estuve hace poco en Berlín, están las fotos, Ujú. por querer cruzar desde la tiranía a la libertad. Curiosamente, por cruzar siempre desde la RDA hacia la Exacto. RFA, desde la Y hubo comunista miles hacia la... de detenidos. Ajá. Y Yolanda Díaz es una señora que se permitió decir que el comunismo es la democracia y la libertad, Ah. cuando en realidad está ella defendiendo la ideología más criminal de la historia de la humanidad, con más de 100 millones de muertos a sus espaldas. Solo las hambrunas de Stalin en los años 30 fueron entre 17 y 22 millones de personas. Solo eso. Luego están los deportados a Siberia, bueno, un montón. Entonces, que tengamos en España, en el siglo XXI, 5 ministros que se llaman a sí mismos comunistas, es la traición más grande que Sánchez y el PSOE ha cometido y que ojalá en las próximas elecciones la gente se lo haga recordar, porque es un crimen moral de una dimensión que hoy, que es 9 de noviembre, hay que recordar. Ujú. Santos. Hombre, yo creo que el tema de Yolanda Díaz no se sostiene porque es una lucha entre ellos, ¿no? Es decir, entre el colectivo de Podemos. Uno que está fuera pero quiere estar dentro. ¿Quiere volver, crees? Bueno, si pudiera sí, pero las circunstancias está intentando entrar en una plaza de asociado en la Complu, que obviamente a los 6 candidatos no reúnen las condiciones y ya está, ya han quedado fuera. Yo no sé a qué viene tanto lamento, o sea, bueno, pues busque la vida de otra manera y ya está. Y luego, pues él puso a esta chica, Yolanda, que es una hija de un comunista, un líder ella, que se ha creído más guapa que el resto y que lanza un mensaje para sumar, para y tal, y no sé qué, y claro, el otro pues salta porque les puede estar quitando un protagonismo que esto,
pero ella en Galicia no salió diputada y fue él el que la nombró para el tema. Entonces, en esa actitud de yo te nombré, pero claro, me tienes que obedecer, pues es por donde saltan las chispas. Y bueno, yo creo que es una batalla interna que evidentemente puede acabar restándoles votos a ambos y a lo mejor también al PSOE. Y, bueno, el electorado suele castigar las luchas internas, cuidado. Sí, hombre, claro, porque es que ese aspecto tan guapo de me peino y me voy a sumar, ¿qué? Pero sumar, es que de verdad yo no... Como no creo mucho en estas cosas, pues me parece una fachada, ¿no? Entonces, no creo que tenga más recorrido que cuando llegue el momento de la verdad, que es la votación, ¿no? Y ahí ya es otro tema. Correcto, Beatriz, Javier. Pablo Iglesias tiene un ego tan grande que subestimó el ego de Yolanda Díaz. Claro. Entonces la nombró con este dedo y dijo, tú vas a ser mi sucesor, claro, pero no vas a actuar por libre, independientemente, claro. Vas a ser mi marioneta. ¿Qué ocurre? Que la marioneta fue cortando las cuerdas y ahora camina sola y se da cuenta que no la puede detener. Y la política debe tener un encanto, una atracción que el que se mete difícilmente sale. Y ella tiene la creencia, yo creo que equivocada, que sin un partido detrás, que ella puede liderar las masas y salir liderando una izquierda que no existe ni de momento ni como partido. Y respecto de lo que decía Diego sobre el comunismo, los que se autodenominan comunistas en España, ¿no? Y enarbolan la bandera de viva el comunismo, no se iría ninguno de ellos a vivir a ningún país comunista jamás en la vida. Cuidado, a ningún país comunista, pero en las condiciones como las que vive el pueblo, no como los líderes. No se irían a Corea del Norte, ni se irían a China, ni se irían a Cuba, salvo de visita, para decir que yo como tú soy también comunista. Es que ninguno, pero bueno, tienen o quieren hacer a la gente creer que son comunistas porque repartimos lo vuestro para todos y lo mío para mí. Por lo tanto, es un comunismo muy de fachada, no es real. Yo entiendo que haya gente de izquierdas, que evidentemente aquí si no, bueno, pues habría una uniformidad ideológica que no contribuiría a nada. Está fenomenal que haya gente de izquierdas, de derechas, es como un contrapeso. Pero el comunismo de Yolanda Díaz, bueno, a mí me gustaría ver dónde está. Y que es cierto, pues le salió rana a Pablo Iglesias y ahora se está dando cuenta que no la puede frenar, porque ella se ha lanzado y los resultados de Podemos en las últimas elecciones, bueno, fueron absolutamente nulos. Pero hay egos tan sumamente grandes que no ven ni la realidad, no la quieren creer. Claro. No la quieren creer, no quieren creer que si ellos no están, las cosas funcionan. Y yo creo que este es el tema de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz. Y es cierto que cuantos más votos pierdan, menos apoyos podrán aportar al PSOE. Lógicamente, y si tienes que hacer pues un pacto entre partidos de izquierdas, si los votos no suman, pues... Pero el voto de Podemos, si no va a la urna de Podemos o a la cesta de Podemos, lo lógico sería pensar que va al PSOE. No creo que haya un viraje de 180 grados para irse a la derecha, pienso. No, a la derecha no, pero pueden no ir a la abstención pueden irse. A la abstención. Sí. Javier. Sí, a ver, yo creo, partiendo de la idea de Diego que decía del tema del comunismo, de la Alemania comunista y demás, el problema aquí es que los extremos políticos no son buenos para ningún gobierno. Todos lo compartiremos, que obviamente el pueblo es soberano y lo que decide el pueblo va a misa, pero no pueden ni gobernar el comunismo ni gobernar el fascismo, ni aquí en España ni en ningún país del mundo. Porque vamos, pero partido fascista no hay. No hay partido fascista como tal, pero los hay que se acercan más, si quieres, a los ideales, ¿no? De la derecha extrema, igual que a la izquierda extrema. Entonces, partiendo de esa base,
Yolanda Díaz es una persona que a día de hoy creo que todavía sigue militando en el Partido Comunista de España, que ha sido alto cargo de Izquierda Unida hasta que se metió en las filas de Unidas Podemos, que es un mare magnum de partidos. ¿Y qué pasa? Que ahora las dos facciones, Podemos e Izquierda Unida, han llegado al momento de chocamos. No tenemos las mismas ideas porque Podemos, si quieres, es casi la extrema izquierda, pero Izquierda Unida es la extrema más, o sea, es la izquierda más extrema. Entonces, llega un momento que chocan. ¿Cuál es el problema? Que aunque Podemos es bastante izquierda, Yolanda Díaz tiene un talante que no tenía Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, Pablo Iglesias parecía siempre que estaba enfadado, que insultaba, que porque todo está mal, siempre gritaba. Yolanda Díaz tiene otro tono y Yolanda Díaz llega a la gente y puede que aglutine mucho votante de Podemos. Puede que el votante de Podemos se vaya hacia el partido que lidere Yolanda Díaz, igual que lo intentó Errejón, pero no le salió. Pero yo creo que Yolanda Díaz le podría salir fácilmente. Bueno, Yolanda Díaz es la primera ministra de Trabajo en la historia de España que sale a manifestarse el Día del Trabajo contra las cifras del paro. Es decir, me manifiesto contra lo que yo no soy. Bueno, eso es un absurdo. Es una locura. Eso es un absurdo. Es un locurón. Pero bueno, vamos a ver, que Podemos esté en el Congreso todo el día criticando cosas al gobierno, cuando son ellos el gobierno, le pedimos al gobierno que no sé qué, que no sé cuánto. Hazlo tú. Eres tú el gobierno. Hazlo. Es que el buen talante de Yolanda Díaz, que coincido, Sí. es exactamente igual que el buen talante que tenía Hugo Chávez antes de las elecciones del 98. O sea, como todo comunista muestra una cara. Hugo Chávez, hay una entrevista fantástica en la que está en el traje, corbata y diciendo, pero no, si no están de acuerdo conmigo, yo voy a hacer un plebiscito para que, si quieren, me quiten. Claro, ya tenía en su cabeza todo lo que iba a hacer. O sea, instaurar una tiranía. Y Yolanda Díaz es exactamente igual, no tengo ninguna duda. Entonces, a la gente, ojo con el buen talante de Yolanda Díaz. Cuanto mejor talante, más peligrosa es. No, pero fue una cuestión de estrategia política. Pablo Iglesias, no lo tengo por tonto, y eligió un perfil que le gustara a la gente y que se alejara lo más posible de un perfil de una persona que se autodenomina comunista. Claro. De hecho, sabemos que el gobierno contrató un equipo de maquilladores para salir todos en las intervenciones muy bonitos y muy lucidos, que también lo pagamos nosotros. No voy a entrar en ese detalle porque, bueno, aparecer con mala cara pues ya parece que te transmite malas noticias. No voy a criticar eso. Lo que sí voy a decir es lo siguiente. El perfil se buscó con toda la intencionalidad, porque si tú te ponen a 3 personas y dices tú, dime quién es comunista, tú yo creo que, vamos, todos excluiríamos a ella la primera. Tiene un tono de voz muy suave, tiene, bueno, esa sonrisa siempre y es una persona que prefieres hablar con ella antes que con Pablo Iglesias, que tenía esa cara tan, bueno, pues brusca a veces, ¿no? Estrategia política, pero bueno, a veces las estrategias fallan, sobre todo le falló a Pablo Iglesias. Yo creo que es pura fachada todo, y que no tiene recorrido, es mi impresión. Para finalizar, de manera telegráfica, un sí o un no. Empiezo por Javier. ¿Apostarían porque Pablo Iglesias pueda volver a la política activa, a la política española, en un futuro más o menos próximo? Sí. Quiere, pero no va a poder. Razones o respuestas. Sí, yo creo que le enganchó la política y que a él le gustaría estar presente, pero no tiene un carácter para ir de segundo, tiene que ir primero, y el primero no va a ir. Yo coincido con Bea perfectamente. Coincide con Beatriz en este caso. De todas maneras, que la gente se dejara engañar por un embaucador que incumplió todas y cada una de las cosas que dijo, y hasta el personaje lo tenía construido de tal manera que el día que dimitió lo primero que hizo fue cortarse la coleta, porque era parte del personaje. Es una persona que ojalá no veamos nunca más en la vida pública, porque ha hecho mucho daño, pero sería capaz de provocar mucho más. Claro. ¿Pero volverá? Yo, no sé,
quiero creer que la gente no es tan tonta. No, sobre todo que él volvería, supongo, el camino lo está intentando trazar claramente ahora, solicitando plazas en la Complu. Ellos proceden de sociología, de Somos Aguas, donde tal, y ahí bueno, generaron un clima, pero ese clima ya desapareció. Entonces, por mucho que quieran los tiempos, no, yo creo que no se van a repetir, o por lo menos para ellos. A lo mejor surge algún otro liderazgo, pero yo creo que Pablo Iglesias ya pasó y bueno, pues tenía una familia que ahora parece que no tiene, y tiene otra, y tiene una tercera, y tiene otra historia, y tendrá otros temas en que ocuparse y preocuparse, y dará algún mitin de vez en cuando, pero yo no le veo más recorrido. No le veo más recorrido. Bueno, pues el recorrido, lo que sí acaba es el recorrido del programa de hoy, que bien me lo dejó Santos, con el tema del recorrido me lo dejó ahí en plan de remata, que ya toca. Venga. Pues llegamos al final del recorrido del programa de hoy. Nos vamos agradeciendo la presencia de nuestros 4 invitados de esta noche, Javier, Beatriz, Santos y Diego. Gracias a ellos por estar con nosotros y a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.